Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Alerta máxima en el norte de Israel ante posibles represalias de Hezbollah por los ataques en Siria y Líbano del fin de semana. El líder de la oposición israelí, ex jefe del Estado Mayor, es informado del aumento de la tensión en múltiples frentes. Trump asegura en la cumbre del G7 su disponibilidad a reunirse con el jefe de gobierno iraní si se dan las condiciones adecuadas. Israel pide a la Unión Europea que interceda ante Turquía para que frene la actividad de Hamás en su territorio. Estos son los asuntos de hoy. En la segunda parte de las noticias les hablaremos de la agenda cultural. Las unidades militares del Comando Norte de Israel están en alerta máxima desde el ataque aéreo israelí en el sur de Siria y los atribuidos también a Israel en el Líbano entre el sábado y el domingo pasados. No obstante, aún no se ha decidido movilizar tropas adicionales al terreno. El ejército ha desplegado los batallones operativos que ya están en el sector y actúan en consonancia con las evaluaciones de inteligencia y para la protección de las comunidades fronterizas. Es probable que se decida sumar fuerzas adicionales a la zona, además de las baterías de defensa antiaérea que ya han sido emplazadas. Se estima que Hezbollah responderá al ataque en Siria con una represalia en el norte del país. En los dos últimos choques bélicos con Hezbollah, en 2015 y 2016, el grupo terrorista chií libanés atacó en la zona del Monte Dov, conocido también como Granja Sheva. En cambio, se estima que no repetirá escenario, aunque intentando atacar blancos militares y no civiles. Sí, bueno, ya Israel se espera que ante lo que pasó el fin de semana y de lo que hablamos ayer, ataques en Siria contra la base iraní de drones, más estos dos drones de advertencia que dijimos que fueron disparados hacia el bastión de Hezbollah en un barrio de Beirut, uno de los cuales simplemente se dejó caer y el otro explotó en el aire sin causar daño alguno. Pues se espera que Hezbollah tenga alguna reacción. Lo que pasa es que la capacidad de reacción de Hezbollah cada vez es más limitada pese al armamento y pese a la experiencia militar que han adquirido en estos 8 años de guerra civil en Siria en los que han participado de forma activa. Porque saben que como salga algo de algún agujero en el suelo en el sur del Líbano, pues ese sitio será bombardeado inmediatamente y en cuestión casi de segundos. Así que los ataques hacia la población civil en el norte de Israel, en general, los suelen hacer de forma muy comedida. Por eso habían atacado en las últimas oportunidades este sitio conocido como Granja Sheva, porque es una especie de tierra de nadie que hay entre el Líbano e Israel, sobre unas tierras sobre las cuales todavía no se han puesto de acuerdo el trazado de la frontera por donde pasa, y por lo tanto pues el hecho de que caigan allí algún misil o algún mortero pues no causa más que daños materiales porque no vive gente ahí. Pero se espera que esta vez reaccionen de forma más violenta, para lo cual pues el Comando Norte ya está preparado, y no solamente el Comando Norte, como sigue diciendo la próxima noticia. Dos altos asesores del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, informaron al líder de la alianza opositora, Cajol Laván, azul y blanco, a Benny Gantz, sobre el aumento de la tensión en las fronteras norte, Líbano y Siria, y sur, Gaza, del país, pero también en Cisjordania e incluso Irak. Gantz es teniente general de la Reserva y fue jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2011 y 2015. Este tipo de transmisión de información de seguridad a los líderes de la oposición suele indicar tradicionalmente el posible estallido de una guerra. Sí, pero también puede ser que, dado que este tipo de situaciones cuando se dan a conocer en público
son indicativos del posible estallido en una guerra, justamente puede ser de que eso se evite. Quiero decir con esto que cuando se desarrolla un mecanismo que dice antes de lanzar un misil suele pasar esto, pues la siguiente vez ya no suelen hacerlo de la misma manera, porque si no sería una condena al fracaso de cualquier iniciativa bélica o pacífica. En este caso, Netanyahu ha informado a Gantz, pero no de forma directa, no se ha reunido con él, sino que ha mandado un par de emisarios para tenerlo al tanto de todos los frentes abiertos que tiene en este momento Israel. Tampoco me imagino que lo ha querido hacer para no tener que escuchar sus consejos, porque no olvidemos que Benny Gantz ha sido jefe del Estado Mayor con Netanyahu, o sea que en algún momento pues era él el que asesoraba a Netanyahu sobre qué hacer militarmente. Pero ahora Netanyahu, estando en funciones, tampoco le apetece mucho que el que le saque las castañas del fuego es su enemigo político número uno, el jefe, digamos, de la oposición, porque no hay oposición, la Knesset está disuelta, por lo tanto no hay una oposición formal, sí que es el jefe del partido mayoritario que tiene la misma cantidad de diputados votados o votos que el partido que está gobernando en funciones. Así que si bien esto nos pone en una alerta, en un grado de alerta más, no hay que suponer que esto indefectiblemente nos vaya a conducir a un escenario bélico. Simplemente puede ser, como en tantas ocasiones, una señal hacia el enemigo diciendo no solamente que estamos preparados, sino que tenemos todo listo y apuntando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tras la cumbre del G7 que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, si las circunstancias son las adecuadas, al tiempo que insistió en que el acuerdo de 2015 sobre las armas nucleares iraníes fue ridículo, según dijo. Trump aseguró tener buenas sensaciones con Irán, aunque adelantó que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso al arma nuclear ni desarrolle misiles balísticos durante mucho más tiempo. Señaló que Irán no es el país que era cuando él llegó a la Casa Blanca hace 2 años y medio, por lo que no cerró la puerta a una negociación para alcanzar un nuevo pacto nuclear que reemplace al alcanzado en 2015. Para el presidente Macron, anfitrión de la cumbre, se ha producido un cambio relevante en la postura iraní después de que Rouhani dijese que dialogará con cualquier país si eso beneficia a Irán. Sí, la verdad esta fue una de las sorpresas, que podría decirse, de la cumbre del G7, que todo el mundo ya sabe que ni siquiera llegaron a redactar una declaración conjunta, es decir, que sirvió para bien poco, más o menos se vio la postura, pero sí que lo que sí sorprendió fue la movida de Macron de haber invitado bajo cuerda al presidente iraní, a Hassan Rouhani. Por cierto, nadie, excepto la prensa española, se dio cuenta que también estaba invitado Pedro Sánchez allí y no aparece en ninguna foto con nadie, o sea que no habrán tenido tiempo ni de tomarse una Coca-Cola juntos. Pero la presencia de Rouhani, hablando con Macron, coincidiendo con Trump en la misma ciudad, súper blindada en Biarritz, hace pensar que los iraníes quieren dar un paso de acercamiento, porque fueron ellos los que vinieron. No fue Trump el que les dijo vengan por favor, ni fue el que se acercó. Bueno, todo esto es diplomacia, pero también en la era Trump, la diplomacia es algo muy raro, porque entre otras cosas, después de todo lo que ha pasado y está pasando en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, las movilizaciones, las amenazas de Estados Unidos, el derribo del dron, etcétera, etcétera,
ahora Trump se descuelga diciendo que tiene buenas sensaciones con Irán. Esto Good Sensations, que creo que es un tema de los Beach Boys. No sé exactamente qué es lo que quería decir con esto, pero me imagino que lo que vio es que Rouhani, o sea, el régimen iraní, estaba dispuesto a agachar la cabeza y no dejar de gobernar Irán y dar paso a una democracia, etcétera, sino hacer un poquito la misma jugada que está tratando de hacer con Corea del Norte. Es decir, no pone en jaque al gobierno y a la forma de gobierno, sino a las decisiones que afectan a los Estados Unidos y a los intereses que le son más esenciales, como el que no tengan o no desarrollen armas nucleares a estos países. Trump incluyó entre lo ridículo del acuerdo del 2015 el que no impedía que accediera a armas nucleares y tampoco al desarrollo de misiles balísticos, que es un área en la cual Irán ha estado trabajando mucho últimamente. Es decir, que el futuro acuerdo que está buscando Donald Trump creo que apunta a, primero, no una limitación, no una moratoria en el desarrollo de las herramientas para un arma nuclear, sino la total prohibición de llegar a esos límites, y también una limitación, y aquí yo no diría prohibición, pero sí limitación en el avance que puedan tener con los misiles balísticos, que son los misiles que pueden llegar a distancias muy grandes, por ejemplo, desde Irán al propio Estados Unidos. Eso es un misil balístico, se lanza para arriba, no en dirección, sino hacia la estratosfera y desde allí cae. La mejor frase para mí de la semana es que cuando Trump dice que Irán ya no es el país que era cuando él llegó a la Casa Blanca hace 2 años y medio. No sé exactamente a qué se refiere. Me imagino que se refiere a que desde que él optó por retirarse del acuerdo del 2015 y renovar las sanciones, pues Irán está en una situación mucho más volátil, mucho más incluso abierta a cambios que lo que estaba cuando él asumió el cargo. Espero que se refiera a eso, que no es el país que eran. Me imagino que otra vez, yo creo que la gran estrategia, si se me permite usar el término, de Donald Trump en su diplomacia internacional es no meterse con la forma de gobierno de las dictaduras, de los regímenes, etcétera. Todo lo contrario de lo que hacía, por ejemplo, George Bush padre, que era un adalid de llevar la democracia a los países que aún no lo tuvieran, y por eso se metió con Saddam Hussein y con otras zonas de influencia en el mundo sobre las que presionó para que tuvieran gobiernos salidos de las urnas, etcétera, etcétera. Trump es un hombre de negocios y no le interesa mucho saber cómo se fabrican los elementos que él necesita que le suministren, sino que ese suministro sea fluido, constante, y él siga siendo el que manda. Y me parece que por ahí van los tiros, y también de alguna manera es una señal para lo que ahora llaman esta guerra comercial con China. El problema de Trump no es con que China sea un país comunista, ni que sea un país que, aunque no fuera comunista, tiene un partido único y está gobernado y súper centralizado y sus habitantes controlados con cámaras en una distopía que ni siquiera George Orwell se hubiera imaginado, sino que lo que le joroba es que quieran vender más o sacar más partido de lo que saca el propio Estados Unidos. La frase que acuñó durante su campaña lo dejaba más que clarito: America First,
y si no somos first, aquí hay un problema. Si China quiere ser el primero, va a tener muchos problemas. Si Corea del Norte, que fue derrotada o que mantuvo una guerra en los años 50 con Estados Unidos, quiere de pronto imponer su hegemonía a través del uso de armas nucleares, tiene un problema. Si Irán, que expulsó a los americanos en su revolución en el año 79, incluso se mantuvo secuestrados a la gente de la embajada, pretenden seguir haciéndose los gallitos, tienen un problema. Todos esos regímenes tienen un problema, como una vez que, si esto empieza a solucionarse o avanza el tiempo y Trump es reelegido por otros 4 años, pues aparte de todos estos países se meterá con Cuba y con Venezuela, con todos los países con los que se han metido, entre comillas, contra Estados Unidos, y no descartaría también que incluso a Evo Morales le llegue algún mensajito incómodo por decir no toquéis los valores de Estados Unidos porque nosotros somos los primeros y no vamos a dejar que nadie nos arrebate ese título. Recientemente Israel solicitó a los países de la Unión Europea que actúen contra Turquía con el fin de frenar la actividad de Hamás en su territorio. Jerusalén también se dirigió directamente a Ankara para realizar idéntico pedido a las autoridades turcas para que no permita a Hamás operar en su territorio y mantener una relación con esta organización terrorista como si se tratara de una agrupación legítima. En el acuerdo de reconciliación de 2016, Ankara se comprometió a no permitir que Hamás lleve a cabo actividades terroristas en su territorio. Sin embargo, según fuentes de inteligencia israelíes, dicha organización está operando en Turquía con el fin de atacar a Israel, reclutando estudiantes palestinos para que viajen a Turquía a aprender a perpetrar ataques terroristas. Asimismo, la organización islamista está utilizando a asociaciones de ayuda humanitaria turcas que operan en Gaza para enviar fondos de contrabando a sus activistas en la franja y resto de territorios en disputa. Sí, aquí hay una situación diplomática algo extraña porque Israel le solicita esto, sí, entiendo de que Israel exija o solicite o pida, o según el lenguaje que se utilice, a Turquía de que cumpla con lo firmado en el acuerdo de reconciliación del 2016, que decía, entre otras cosas, que Hamás, el grupo terrorista Hamás, no iba a actuar en su territorio. Pero no solamente que ha seguido actuando en su territorio, en Ankara tiene representación, sino que tienen toda una infraestructura por la cual becan a estudiantes palestinos de Gaza, los llevan a Turquía y ahí en vez de aprender matemáticas, lengua o biología o lo que se supone que tienen que aprender, lo que les enseñan son técnicas de fabricación de explosivos y de combate, digamos, contra Israel. Esto me parece lógico que Israel lo denuncie ante Turquía. Lo que me parece un poco extraño que Israel solicite la ayuda justamente de la Unión Europea para que actúen contra Turquía. Por 2 razones. Primero, porque hoy en día la diplomacia europea no destaca por su acercamiento hacia Israel. No lo hacía durante la época de la italiana Francesca Mogherini y Federica Mogherini, y tampoco ahora con José Borrell, aunque haya vivido en un kibutz, no tiene absolutamente ningún acercamiento, ninguna piedad hacia el problema israelí, y actúa de forma bastante dogmática siguiendo las directrices de las izquierdas europeas o los socialdemócratas europeos, cuya desviación o derivación hacia posturas anti-israelíes e incluso antisemitas, como en el caso de los ingleses, ya son más que evidentes. Así que no sé qué es lo que creen que Borrell les va a decir a los turcos. Y segundo, qué es lo que creen que lo que digan los europeos les va a afectar a Erdogan,
que en realidad a la Unión Europea hace ya mucho tiempo que se la pasa por sus partes, entre otras cosas porque le han dejado muy claro de que aunque cumpla con determinadas condiciones, nunca va a ser parte de la Unión Europea por cuestiones de fallos democráticos básicos y especialmente desde aquel autogolpe de Estado proclamado en el 2017, pero no solamente eso, también con la crisis humanitaria de los refugiados que Turquía ha aceptado vigilar sus costas como no lo hacía antes, a cambio de muchísimo dinero proporcionado por la Unión Europea para que todos estos inmigrantes de países del este de Europa, o sea, cuando hablo del este de Europa, hablo de Medio Oriente, de Asia, para que no lleguen justamente a Europa. Así que esta última noticia me deja un poco pasmado, es decir, ¿qué pensamiento habrán tenido en Israel que para ayudarles a frenar el avance o la implicación de Hamás en el tema turco, pues los europeos les iban a ayudar, a pesar de que, según la Unión Europea, el grupo Hamás es un grupo terrorista y evidentemente no podrían soportar la presencia y el adiestramiento y la financiación de grupos terroristas en un país no ya miembro, pero sí limítrofe con la Unión Europea, como es Turquía. Pues así es como cerramos este primer bloque de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, y hoy tenemos una agenda cultural que empezamos con un homenaje a alguien que ha fallecido y que ahora leerás un poquito de su biografía, pero que les decimos que hemos hecho un programa especial porque aunque nunca hemos logrado entrevistar a Max Berliner, del que vamos a hablar, sí que lo tenemos entrevistado en Yiddish. Para aquellos que comprendan ese idioma, hemos repuesto el programa a Winkel von Irish Winkel von Ivo en Argentina, que nos proporcionaba Abraham Lichtenbaum cuando hace 5 o 6 años entrevistó a Max Berliner, que acaba de fallecer. Así es, en Argentina. El próximo 23 de octubre hubiera cumplido 100 años. Berliner fue un icono de los medios con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Nació en Varsovia, pero llegó a la Argentina con solo 2 años de edad. Debutó en una obra en Yiddish de Sholem Aleichem cuando solo tenía 5 años. Además de enseñar y actuar en esa lengua, participó en decenas de películas y series televisivas. Y también se hizo muy popular en los años 90 por un anuncio de televisión de un producto contra el reuma, y hay que decir que este hombre estaba con 99 años y caminaba perfectamente, hacía acrobacias y no usaba bastón. Se murió de viejo, pero se murió muy sano, como quien diría. Y desde aquí nuestras condolencias y nuestro abrazo a la familia Berliner, porque no olvidemos que su hijo, Daniel, es el director de un medio amigo, como es Iton Gadol y la agencia judía de noticias en la Argentina. Ahora nos trasladamos a Francia porque París inaugura un nuevo museo sobre la liberación de la ciudad del yugo nazi, coincidiendo con el 75 aniversario del ingreso de las tropas que liberaron la capital francesa. La muestra se inicia con una Francia abatida y finaliza con una Francia que se pone en pie. Resume Sylvie Seidman, directora del nuevo museo situado en el sur de París, que toma el relevo de un anterior recinto abierto entre 1994 y 2018, que nunca superó los 14.000 visitantes anuales. El punto álgido de la visita, que solo podrá realizarse en grupo previa inscripción, será la bajada por una estrecha escalera que lleva a 20 metros de profundidad hasta el cuartel general clandestino de Henry Roll Tanguy, dirigente de la Resistencia, un obrero comunista convertido en comandante de la región parisina. En la superficie, la primera parte del museo describe el hundimiento después del armisticio.
Otra sección ilustra la resistencia y la represión. La liberación se ilustra al final mediante pantallas que destacan, por un lado, la alegría, por otro, los actos de revancha. El museo muestra paralelamente el papel de la 9, la compañía integrada principalmente por republicanos españoles, que fue la primera en entrar en París como parte de la segunda división blindada, un detalle histórico obviado en el antiguo museo. Y esperemos que ahora en este nuevo museo pues aumenten las visitas, la forma de relacionarse con la liberación de París va a ser más interactiva, más interesante y también con un reconocimiento a un montón de cosas que pasaron que en el anterior museo no estaban muy visibles, como el tema de los deportados a Drancy, es decir, judíos deportados y denunciados por policías franceses, o los primeros que entraron, el primer tanque que entró en el París liberado, que aunque en las fotos aparecieron los que llegaron ya y eran los franceses, los primeros eran españoles, eran estos los de la 9. Bien, pues llegamos al final de esta agenda y les hablamos del comienzo del rodaje de la serie con el mayor presupuesto en la historia de la televisión israelí, Valle de Lágrimas, una miniserie de 8 episodios ambientada en la guerra de Yom Kippur de 1973 a través de los ojos de 3 jóvenes combatientes. El elenco está encabezado por la estrella israelí Lior Ashkenazi, quien participó de famosas películas como Foxtrot o Entebbe, así como también ha recibido varios galardones de la Academia Israelí de Cine y Televisión. Junto a él también estarán Aviv Aluz, Liv Iran, Sahar Taboj, Joy Rieger y Ofer Hayun. Según los autores de la serie, Ron Lesem y Amit Cohen, esta muestra el momento más dramático en la historia de Israel, algo nunca antes representado en la televisión. Por lo menos en la televisión israelí, porque es como una especie de trauma nacional que ha afectado al país, y fíjate que ya han pasado más de 40 años y todavía el recuerdo de la guerra de Yom Kippur hace erizar la piel de mucha gente, porque fue una guerra que nadie se esperaba, que fue como una especie de traición, que fue un descuido totalmente irresponsable atribuido a la entonces primera ministra Golda Meir, que pensaba que los árabes no se atreverían a dar ese paso justamente en estas fechas. Esta guerra en Israel se llama de Yom Kippur y los árabes la llaman del Ramadán, o sea que coincidía también con una fiesta religiosa musulmana, cosa que incrementaba esta incredulidad de que justamente esos días iba a pasar. Bueno, veremos qué tal es la serie. Me imagino que tras los éxitos que están cosechando últimamente las series israelíes de televisión en plataformas como Netflix, pues tiene, yo diría que un éxito asegurado si no meten mucho la pata. O sea, si no la hacen muy mal, yo creo que va a ser un golazo. Pues nada, les invitamos a verla y nos despedimos hasta mañana aquí en las noticias de Radio Sefarad.